Jesús nos muestra al Padre, nos muestra al amor. Les saludo con afecto hoy en nuestra catequesis semanal. Dios es amor, nos lo dice la primera carta de San Juan. Jesús es el rostro de Dios y nosotros somos llamados a configurarnos con Jesús para manifestar el amor, para manifestar a Dios con nuestra vida. También nos dice San Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La primera noticia después de la pasión fue Jesús vive. En realidad fue una noticia que despertó incredulidad de primer momento, y es que los apóstoles estaban devastados. Todo se había venido abajo. El Jesús que hablaba con autoridad murió como maldito en una cruz. Meditar esta parte del Evangelio fuera de su contexto no nos dice mucho. Por esta vez, pongamos nuestra vida en los zapatos de María Magdalena y en los zapatos de los apóstoles y seremos capaces de comprender mucho más de lo que esperamos. Jesús vive. Él hace nuevas todas las cosas por la resurrección. Si hoy esta noticia no te alegra, entonces, ¿qué es lo que te alegra? En el capítulo 21, versículos del 15 al 17 del Evangelio de San Juan, relato bíblico ubicado después de la resurrección, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro no responde al mismo nivel de Jesús. Recordemos, él le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro responde diciendo, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús sabe que Pedro aún está cegado por sus ideales humanos, pero aún así él le dice, apacienta mis ovejas. Jesús traspasa las barreras del querer porque Jesús se mueve en la inmensidad del amar. Pero nuevamente Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús confía en él y le dice, apacienta mis ovejas. Pedro aún no entiende la grandeza del amar, está reducido al querer. Pero se encuentra en ese proceso donde se dará cuenta que el querer humano debe dejarse empapar por el amor divino, que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo renueva. Como Pedro aún no comprende, experimenta a Jesús, por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, pero ahora Jesús, que sí comprende a Pedro, ya no le dice, Pedro, ¿me amas? Ahora Jesús se baja a su nivel y le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro responde con dolor, Señor, tú sabes que te quiero. Pero ese dolor que sintió en las entrañas fueron las palabras con las cuales dijo a Jesús a gritos, Señor, enséñame a no quererte, sino a amarte. Jesús le dice, apacienta mis ovejas, porque apacentando mis ovejas descubrirás lo tanto que yo te amo. Más allá del querer se encuentra el amar. Por eso dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. ¿Por qué en el mundo, en las familias, en los jóvenes, no se experimenta el perdón, la paz y la alegría? Porque estamos reducidos al querer. En el amor está el perdón, la paz y la alegría. ¿Por qué muchas de las relaciones humanas fracasan? Porque no alcanzan a descubrir el amor, que implica dar la vida y no exigir la vida. Al final de su existencia terrena, Pedro amó porque se dejó envolver por ese amor. Y yo, ¿soy el viejo Pedro o soy como el nuevo Pedro? El que quiere, exige. El que ama, ofrece, se ofrece. Qué difícil entender, hermanos, todo esto del amor. Busquemos sobre todo vivirlo. Dice Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cito sus palabras para entender un poco más dos experiencias que se pueden tomar desde el amor de Dios. Cuando permites que Jesús te transforme y cuando te cierras a Él. Y tenemos dos ejemplos en la Sagrada Escritura. La experiencia de Jesús en Judas Iscariote y Simón Pedro. Los dos negaron a Jesús. Uno no soportó su error cometido y se cerró a la gracia de Dios. Se dejó someter por el ego del mal espíritu. Otro, Pedro, aceptó su error y dejó que el perdón lo sanara. Judas Iscariote, en su agobiante dolor y tristeza, tomó una cuerda y se quitó la vida. No fue capaz de buscar a Dios y pedir perdón. El dolor del pecado lo cegó. En cambio, Pedro,
En su agobiante y tremenda tristeza, fue corriendo con sus hermanos apóstoles y compartiendo su dolor con ellos, se sintió comprendido y experimentó el perdón. Él se dejó abrazar por la misericordia. Ese es el amor, un hermoso misterio que al ser humano transforma y le hace pleno. Jung dirá también, el amor es la base de toda actividad terapéutica. La experiencia del amor que Jesús nos da permite que vivamos, que seamos uno con la Santísima Trinidad. Miremos a Jesús, escuchemos sus palabras, dejemos que su vida toque la nuestra y nos daremos cuenta de que lo que Jesús nos entrega es al Padre. Él nos lleva a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchos dicen, hay dos caminos, el del bien y el del mal. Yo me atrevo a decir que solo existe un camino y ese camino es Jesús. Todo lo demás son atajos y los atajos nos engañan y el engaño viene del mal espíritu. Y los atajos no son caminos, son veredas que muchas veces no sabemos a dónde nos llevarán. En cambio sabemos que Jesús nos lleva al Padre y nos ha llevado por su resurrección. Jesús nos da la paz porque el Padre habita en él. Aquí se cumple un dicho, damos lo que tenemos. Dice Jesús a los apóstoles y a nosotros, la paz esté con ustedes. ¿Y nosotros qué damos? Debemos dar lo que Jesús nos da, transmitir esa paz a los demás. Claro, si la tengo. Si en lugar de paz en mí hay otra cosa, pues eso daré. Por eso Jesús nos pide tener fe, es decir, conocerle para experimentarlo. Jesús es el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo. Por eso nos muestra al Padre y nosotros hemos sido ungidos en el bautismo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos manifestar con nuestro pensar, hablar y actuar al Padre. Eso hacen los cristianos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Muchos solo se quedan en el papel de creyentes. Reciben pero no dan. Démonos cuenta que el amor de Dios debe hacernos generar, es decir, que debemos construir el reino y el reino lo construyen los discípulos. Ser discípulo es trabajar. Ser creyente es esperar a que otros lo hagan. Amar, debemos amar. Les dejo estas preguntas para que las mediten. ¿Cuál es mi experiencia frente a los demás y frente a Dios? ¿Me muevo en el plano del querer o me muevo en el plano del amor? ¿Qué significa amar? Pregúntate, ¿qué significa amar? ¿Cómo es la vida de aquel que acepta la paz de Dios? Por último, ¿estoy edificando el reino en mi entorno de vida? Les comparto esta frase para cerrar. Si conocerte, oh mi Dios, es quererte, enciende mis entrañas para amarte. Dios les bendiga. Hasta la próxima.